Bueno, ya estoy aquí. A ver, vamos a continuar entonces. Sí, profe, yo tengo una duda con respecto al ejercicio 11, porque el que nos dio la tutoría pasada, tenía una duda, porque este ejercicio tiene unas cuantas recetas que no entiendo. Se puede poner para indicarle. A ver, el ejercicio 11 dice. Sí, sí, profe. Antes lo estaba revisando, hay una que yo no entendía, Ya. porque ya, en este ejercicio de aquí, no hace falta balancear nada, porque está balanceada la función. Mi única duda era que al inicio es una sustancia pura, ¿verdad? Se la toman siempre como sustancia pura, a lo que nos da la estación. ¿Cuál es la sustancia pura? El, ay, el producto es sería la sustancia pura, ¿verdad? ¿Cuál es el producto? Dígame. SO2Cl2. Sí, pero sí, Esa no es sustancia pura. no, no es pura, necesitamos No, como... porque ahí está del 80% de pureza. ¿Sí le está viendo? Sí estoy compartiendo. Sí, pero sí. Ya. Entonces, mire, aquí dice 150 gramos de cloruro de sulfonilo, se llama este compuesto del 80% de pureza. Entonces, los 150 gramos no están puros y además que es un producto, ¿no es cierto? Ya, profe, entonces de ese de ahí lo que hacemos sería dejarlo puro para que al final nos dé los gramos impuros que necesitamos, porque nos está pidiendo gramos impuros. A ver, sí, pero hay que hacer por partes. Entonces vamos a ver por partes, ¿ya? Voy a copiar este ejercicio y vamos a ver cómo le hacemos. Es decir, no es que para hacer aquí, sino para ver qué nomás se puede hacer y orientarles. ¿Listo? Entonces, ahí está el ejercicio. Primero, ahí tienen que identificar, bueno, primero hacer la reacción, ¿no es cierto? Ahí parece ser que no hay mucho que hacer, es SO2 más Cl2 y produce SO2Cl2. Ya, entonces, ¿qué es lo que le pregunta y qué es lo que le pide? Perdón, ¿qué es lo que le pregunta y qué es lo que tiene? A ver. Tenemos así 250 gramos del producto, CO2, CL2, CL2, y ese de ahí con el 80% le sacamos la impureza para dejarlo puro. A ver, no es que le sacamos la impureza. ¿Qué es lo que calculamos? A ver, verá, tenemos un producto impuro. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué calculamos? ¿Será como usted dijo que le sacamos la impureza? No, calculamos el producto puro. Eso estamos haciendo. ¿Con qué calculamos el producto puro? Con el porcentaje. Ya con el porcentaje de 80, ya tenemos producto puro. Luego, ¿qué más hacemos? De gramos pasamos a moles. Bueno, de gramos. A Y ver, de producto podemos tenemos sacar, moles. y de moles de producto podemos sacar la mol de la hierba que nos está pidiendo, del CO2. Eh, ya, entonces calculamos moles de reactivo, ¿sí? ¿Qué es este reactivo, puro o impuro? ¿Es puro? Sí, es puro. Luego,
Luego, ¿qué hacemos? Profe, lo que yo hice fue sacarle ahí los gramos del producto puro después de los gramos calcular el producto puro, el producto impuro. Claro, bueno, usted puede calcular aquí las moles del reactivo impuro también, porque eso le pide, y luego pasar a moles, como quiera, ¿sí? Perdón, a gramos, o viceversa, como quiera. Mejor dicho, primero gramos, luego moles, o primero moles y luego gramos. Ahí lo que hay que cuidar es que no olviden esto de las cifras significativas. No hacer ninguna simplificación sin antes haber terminado todos los cálculos, porque a veces se quedan, por ejemplo, cuando hacen en moles, si les da 1,22, pretenden poner un 1 o 1,2, y ahí ya va, digamos, llevando ese error producto de esa simplificación. Entonces, la recomendación es, si es que tiene algunos decimales, déjele con 3 hasta el final. Y luego al final de todos estos cálculos, ahí sí ya considera el número de cifras significativas. Que si son 2, que si son 3, en función del resultado final. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, hasta ahí terminamos ese ejercicio. ¿Sí ve? Entonces no es difícil. Entonces, profe, se le dice producir el producto puro. Yo pensaba que, o sea, yo le necesitaría pureza, o sea, entonces, pero Ya, pero como les digo, mire, estamos aquí haciendo los ejercicios para primero razonar. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué me dan? ¿Qué me piden que haga? ¿Qué datos? ¿Con qué datos? ¿Y hacia dónde voy? Entonces, eso es importante, razonar desde o con esos criterios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lisa, yo tengo una pregunta en el 16. En el ejercicio 15. A ver, ¿cuál hacemos? A ver, comencemos con el 16. Bueno, sí. A ver. Y nos dice que, bueno, primero que toca igual a hacer la de la ecuación, pero como Ya. ahí nos dice que el hidróxido de sodio nos está pidiendo los gramos del hidróxido de sodio, pero igualmente ya nos está dando en gramos el ácido clorhídrico. No es el ácido clorhídrico. O sea, nos dice que debemos neutralizar 25 gramos del ácido clorhídrico. Es que no es clorhídrico. Verá Ayer, que, verá que no es lo mismo, ¿no? Ya. Sí. ¿Cuál es la pregunta? que en ese caso es necesario que el hidróxido de sodio al igualar le pase a moles. A ver, es que, bueno, lo que siempre se ha pedido es que todo se calcule en moles. Entonces, el hidróxido de sodio es la pregunta. Em, y parte del ácido perclórico que está en gramos. Claro, estos gramos deberá pasar a moles. Los gramos que le da como dato. ¿Sí? Ya, sí. Entonces, mire, aquí es primero que tienen que hacer la reacción. Tengo entendido que es 1 a 1 la relación molar, pero igual tendrán que hacer la reacción y luego calcular, bueno, pasar a moles del ácido perclórico. Y aquí es una relación entre reactivos.
tanto ácido perclórico como hidróxido de sodio son reactivos. Entonces, luego que pasa a moles de ácido perclórico, ¿qué hace? La relación con la pureza. No. ¿Por qué? Verá que esa pureza no es del ácido perclórico. Es del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio. Claro, a ver, ya se las, digamos, pasa a moles del ácido perclórico. Luego, pasa de gramos a moles. ¿Qué más hace? Pasar a mol de hidróxido de sodio. Sí, aplicando la relación estequiométrica. ¿Estos gramos o moles de hidróxido de sodio son puros o impuros los que calculó aquí? Serían puros. Sí, son puros. Y luego lo que tienes que calcular la cantidad de estas moles impuras. ¿Por qué? Porque le da un porcentaje. Ahí recién tiene que utilizar este 90% en el reactivo o el compuesto que le dan al lado. No acá. Acá no tiene nada porque se supone que estos gramos de ácido perclórico están puros. Entonces, por eso es que acá me sale, esto es puro. Por lo tanto, el hidróxido de sodio que yo calculo en base a la estequiometría también es puro. Y luego calculo la cantidad de impura. Y eso es todo. No hay nada más que hacer. Yo una vez que sale eso, hay que pasarle los gramos, que nos está Sí. pidiendo gramos. Sí, claro. En eso sí, correcto. Gracias, Leslie. Ya. Otro ejercicio que quedó pendiente, ¿verdad? Es este ejercicio. Ya le vamos a hacer. O bueno, hagámosle el 15, vamos a ver. Para Eso luego de hacer esto. 20% de oxígeno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en el aire, porque le está preguntando litros de aire, en el aire solo contiene 20% de oxígeno. Es decir, usted dirá, bueno, es que siempre en las reacciones de combustión utilizamos aire para que nos dé oxígeno. Entonces, aquí lo que le está preguntando son los litros de aire, para lo cual le dice también que el aire contiene el 20% de oxígeno. Entonces, si usted quiere estos litros de aire, a ver, vamos a considerar este ejercicio acá. Si usted quiere los litros de aire, vendrían a ser igual a oxígeno al 20%. Uy, ¿qué hago? Al 20% de pureza, ¿sí? Eso sería. Entonces, cuando en las reacciones interviene el oxígeno, como en este caso, es preciso utilizar aire, no tiene para qué comprar el oxígeno, ahí está el aire, con un 20% de pureza, pero entonces lo que le está preguntando son los litros de aire, para lo cual, ¿qué tendrá que hacer? Si sabe que en el aire hay el oxígeno y el oxígeno está interviniendo en la reacción.
Entonces le dice calcular los litros de aire en condiciones normales para quemar 6 litros de monóxido de carbono en condiciones normales. Entonces, asimismo aquí es una relación entre reactivo y reactivo. Entonces, tiene monóxido de carbono. ¿Qué tiene que calcular aquí? Para llegar a la respuesta. El oxígeno. Claro, Los pero litros ¿qué del oxígeno? Verá, tiene litros de monóxido. ¿Qué tendrá que hacer de aquí? pasar a moles. Sí. Luego, Luego esas moles de CO pasar a moles de oxígeno. claro. Y luego, De eso sacar la pureza. no es la pureza. Porque la pureza ya está dada. Es decir, ahí es cuando yo sí digo, tenemos que utilizar correctamente los términos. A ver, ¿qué tengo que calcular ahí? Ya tengo los moles de oxígeno. ¿Qué tengo que calcular? Tal vez los litros de oxígeno. Sí, es mejor calcular los litros de oxígeno primero. Aunque si calcula después lo mismo le va a dar, pero no le estoy pidiendo litros de oxígeno, le pido litros de aire. Tomando en cuenta que el aire tiene el 20% de oxígeno. O como ya le indiqué acá, el aire es el oxígeno al 20% de pureza. ¿Qué significa? Que de 100 litros de aire, solo 20 son de oxígeno. Eso significa. Entonces aquí debería calcular los litros de aire. ¿Cómo calcula estos litros de aire? ¿20 sobre 100 o 100 sobre 20? Desde los litros de oxígeno. 20 sobre 100. 100 sobre 20. ¿A quién le hacemos caso? Verá, y tiene razón, 100 sobre 20, porque lo que le estoy preguntando es El aire cantidad. es los 100 y 20 solo tiene el oxígeno. Claro. Y yo tengo aquí 100, en 100 litros de aire, tengo 20 litros de oxígeno. Eso significa. Entonces se van los litros de oxígeno y me quedan los litros de aire. Por eso es importante revisar qué significado tienen los porcentajes. Y le estoy diciendo, no. Aquí significa que en 100 litros de aire, 20 son de oxígeno. Eso le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esto también es pureza de reactivo, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya. Ahora, lo que yo quería que ustedes reflexionen es sobre este ejercicio, que creo que sí vimos, este del ferrocianuro de potasio, pero esta parte, la C, quiero que reflexionen con respecto a la B. No sé si hicimos la parte B. En Hicimos todas. todo.
Hicimos todo. Ya, pero ¿cómo le consideramos a la C? Eso me preocupa porque hay que tomar en cuenta un dato. A ver, ¿cómo le calculamos a la parte C? ¿Con qué dato? Con los 2 kilogramos de ferrocianuro. Ah, ya, eso está bien, porque verá, si bien es cierto, calculamos el peso del producto, sería en este caso, el monóxido de carbono en B, pero luego calculamos el rendimiento, mejor dicho, la eficiencia de la reacción. Y claro que ahí ya va a disminuir la cantidad de CO obtenida, ¿no? Pero en el caso C, estamos preguntándonos el otro producto. Y el otro producto tiene que ser calculado con los 2 kilogramos de ferrocianuro. Eso está bien. Si hicimos así, está bien. Sí, profe, así lo hicimos. Bueno. Porque otra forma también podría haber sido calcular con el monóxido de carbono obtenido, ¿no? Pero aquí tenemos dos datos también. El monóxido de carbono obtenido al 100% de eficiencia y el otro obtenido al 75%. Pero este del 75% no nos sirve para el literal C. Pero sí nos sirve el 100%. Pero mejor, para estar más seguros, partimos de los 2 kilogramos de ferrocianuro. ¿Ya? ¿Qué otro ejercicio? Profe, disculpe, ¿podríamos revisar el número 19, por favor? Claro. Ya, ¿cuál es la pregunta? No hicimos este. No, profe. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que está pidiéndole? Tiene reactivo, tiene producto, como datos, ¿no? A ver. Tenemos datos de un producto y 2 datos de un reactivo. A ver, datos de un producto y dos. ¿Cuáles son los dos datos del reactivo? La densidad y los gramos del azufre. A ver, los gramos de azufre son reactivos, porque está acá. Ujú. Ay, sí, Pero la densidad la densidad es del ácido. y el Sí. volumen es del producto, Ujú. es de la solución. Es decir, el volumen está ligado a la densidad. ¿Sí? Ujú. Entonces, para llegar a calcular el porcentaje en masa de este volumen de solución obtenido a partir de los 128 gramos de azufre, ¿qué tengo que calcular con los 128 gramos de azufre? Le pregunto. El valor ¿Qué? teórico. ¿Pero valor teórico de qué? El soluto del ácido sulfúrico. Eso es más correcto, el soluto del ácido sulfúrico, porque valor teórico ahí ya me suena porcentaje de rendimiento y aquí no es porcentaje de rendimiento. Entonces, necesitamos calcular la cantidad de soluto como ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, la relación estequiométrica del azufre nos lleva en cascada a calcular las moles de ácido sulfúrico. Ya tengo moles de ácido sulfúrico desde los 128 gramos, para lo cual usted tendrá que pasar esto a moles, luego hacer estas relaciones y llegar hasta las moles de ácido sulfúrico.
Luego de las moles de ácido sulfúrico, ¿qué hace? Les transforma a gramos. Ya, les transforma a gramos y luego Luego les podría transformar a mililitros con la densidad mililitros de qué sería. del soluto. No, es que No. esta densidad es de la solución. A ver, vamos a ver. Verá, usted tiene ya moles de ácido sulfúrico. Luego esto pasa a gramos, que está bien. Estos son gramos de soluto, ¿no? Esto es soluto. Ya, dejémosle ahí al soluto por el momento. Por otro lado, tiene volumen de la solución, ¿sí? Y tiene densidad de la solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene de volumen? ¿Cuánto es el volumen? 3000 mililitros, creo, ¿no? ¿Y la densidad cuánto era? 1,08. 1,08. 1,08 gramos por mililitro. ¿Ya? ¿A qué es igual porcentaje de la porcentaje en masa? ¿A qué es igual? A gramos de soluto Sobre por gramos de solución. gramos de de la solución, ¿ya? Y por 100, todo esto, ¿no? Ya, entonces tengo gramos de soluto, me falta gramos de solución y ahí ya está fácil. Yo utilizo el volumen Y la densidad. y la densidad, claro, 1,08 gramos dividido para 1 mililitro de la solución. Con esto ya tengo gramos de solución. Y entonces tengo gramos de soluto, tengo gramos de solución y multiplico por 100 y ya me da el porcentaje en masa más. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ya le estoy haciendo. Bueno, todavía falta hacer. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el 18, lo que me dice para obtener 100 toneladas métricas de fósforo al 80%. El 80% de presa es de las 100 toneladas métricas de fósforo. Sí, Y con eso ya sacaría el dióxido de silicio, que sería puro, y el fosfato de calcio al 70% de pureza. sí. Ya, gracias, profe. Las 100 toneladas están impuras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas toneladas serán puras? Y ahí está clarito, son 80 toneladas puras. Y con eso tiene que hacer la relación estequiométrica. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, el fosfato de calcio que sacaría I sería el fosfato puro. Sí, de la relación estequiométrica desde las 80 toneladas es puro. Y lo que Y le de ahí tocaría sería sacar la calcularlo el impureza. impuro. No, no. Es que Ah, ustedes, calcular la impureza. todo es calcular la impureza. No, no, es calcular la cantidad impura o Ya. el fosfato impuro. Porque de la impureza no estamos calculando nada. ¿Sí? Cierto es que decimos que el fosfato está impuro, pero no nos interesa la impureza. Aquí lo que se le está preguntando es cantidad de fosfato de calcio impuro. ¿A cuánto de impureza? De impureza o mejor dicho, de pureza, al 70%. Entonces aquí, por ejemplo, si usted tiene, por decir algo, 3,5 moles de fosfato de calcio puros, la cantidad del fosfato de calcio impuro será mayor o menor que 3,5 moles. Mayor. ¿Es mayor? Sí, sí, claro. Ahora también otra pregunta. ¿Cuáles son las toneladas métricas para poder hacer la, la relación estequiométrica? A ver. Porque mire, este es un ejercicio interesante. ¿En qué sentido? Verá. Y todo esto tienen que saber para decir que saben estequiometría. Verá la importancia de este ejercicio. Le dan, y le dan 100 toneladas métricas ¿de qué era? De fósforo, ¿sí? Ya, son 100 toneladas métricas de fósforo. Vamos a ponerle aquí. 100 toneladas métricas. Y le piden toneladas métricas de esta sal, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la relación estequiométrica? A ver quién me dice. Una tonelada métrica es igual a 1 por 10 a las 6 gramos. Sí, pero eso está bien. Pero yo necesito hacer ese cálculo. Si me dan toneladas métricas y me piden toneladas métricas, ¿será necesario o conveniente hacer ese cálculo? De acuerdo a lo que está en el ejercicio, ¿no? Porque verá, dice calcular toneladas métricas de fosfato de calcio y de dióxido de silicio. Entonces le pide hasta toneladas hasta de dióxido de silicio. Entonces, mire que no sé si esto les enseñaron a ustedes, pero por ejemplo en este caso, si bien la relación puede ser molar, aquí por ejemplo usted puede decir, yo tengo 2 moles o pesos fórmula gramo de esta sal. Aquí tengo 6 moles del dióxido, ¿no? Y acá digo, yo tengo 10 moles de carbono, moles de átomo sería. Acá tengo 6 pesos fórmula gramo del silicato de calcio. Y acá tengo 10 moles de monóxido de carbono. Y acá yo tengo 1 mol de fósforo, de molécula de fósforo.
y me dan como dato 100 toneladas de fósforo y me piden toneladas de fosfato de calcio y toneladas de dióxido de silicio. La pregunta, verá que estas, bueno, usted ya sabe qué son las moles, ¿no? Y esto es una cantidad de sustancia, no más. Pero, ¿qué son las toneladas? ¿Qué unidades son? Unidades de medida de peso, que de pronto no está en el sistema internacional, no importa, pero a la final son unidades de medida de peso. O masa, ¿no? Mejor dicho, masa. En todo caso, a usted le dan toneladas y le piden toneladas. ¿Será necesario pasar a gramos? Es la pregunta. No, porque se puede hacer la relación con las moles, con los números que se tiene de moles. A ver, ¿cómo le explico? Ahí está grave. Porque, verá, una cosa son las moles, otras son los gramos. Vamos a poner aquí gramos de la sal, ¿no? Por no escribir esta fórmula le pongo sal. Y acá también diría yo, son gramos del dióxido de silicio y todo vamos a poner gramos, ¿ya? Pero la pregunta ahí es, ¿cómo relacionamos? Es decir, ahí sí, si es que usted hace en moles, sí debería pasar las toneladas a gramos, ¿sí? Pero si usted hace la relación en gramos, es lo mismo que hiciera también la relación en toneladas. No sé si me explico. Por ejemplo, a ver, cuando yo digo 2 pesos fórmula gramo de fosfato de calcio, por supuesto que los 2 pesos fórmula gramo tienen que venir en gramos, más no en toneladas, porque por eso es que se le llama peso fórmula gramo. Si yo digo 6 moles de dióxido de silicio, igual, las 6 moles, hablando de moles, tienen que venir en gramos, porque no en vano el peso molar, y voy a poner aquí al lado, viene dado en gramos por mol, ¿sí? Entonces no podemos decir, y eso tomará en cuenta, toneladas por mol, pero sí es correcto decir gramos por mol, gramos por mol, gramos por mol, ¿sí? Entonces, para efectos de hacer esta, ¿cómo les digo? Esta relación entre moles y gramos, sí. Pero si yo quiero hacer la relación de 100 toneladas, en este caso de fósforo, a toneladas de fosfato y toneladas de dióxido de silicio, no hay mejor cosa que poner aquí directo, no sé cuánto pesa el fosfato de calcio o los 2 pesos fórmula gramo. ¿Tienen ese dato? En gramos. No sé si hacemos rapidito. La masa quiero de fosfato de calcio de los 2 pesos fórmula, la masa del dióxido de silicio de los 6 moles y la masa del fósforo. ¿Sí están haciendo? Sí, profe, si no estoy mal, el peso de la sal son 620,14 gramos. 620. Sí, 14 gramos. Ya.
Y pongámosle acá también. Ya, el peso del dióxido de silicio. $360,48. Ya. El peso del fósforo faltaría. $31 por 4. Sí, pues, 123,89. Ya. Entonces, mire, la relación 79. 80. 79, 80. 89. Ya. Entonces, mire, la relación en masa es esta, ¿no? 120, 14, 360, 48, 123, 89. Entonces, en estos casos, para no hacer mucho lío y más que todo para obviarnos el paso de las toneladas a gramos y luego otra vez a toneladas, lo importante aquí es tomar en cuenta esta relación en masa, ¿no? Porque da lo mismo decir que 620,14 gramos de fosfato de calcio me producen 123,89 gramos de fósforo. Da lo mismo decir que 620,14 toneladas de fosfato de calcio me producen, aquí sería 123,89 toneladas de fósforo, ¿sí? Entonces, mire cómo aquí se hace tan fácil, porque resulta que yo digo 100 toneladas de fósforo, que es el dato de mi problema, y pongo arriba 620,14 toneladas de fosfato de calcio. Y abajo yo pongo que me producen las 123,89 toneladas de fósforo. Y mire cómo ya tengo así de rápido el dato de la sal formada, ¿sí? Y ya no necesité hacer el cambio a gramos y luego a toneladas y lo que es más a moles, ¿no? A moles sería. Entonces, tengo así de simple. Entonces, ¿qué son estas toneladas de fosfato de calcio? ¿Qué son? ¿Toneladas puras o impuras? A eso me quiero referir porque ahí creo que hay un dato de pureza en el ejercicio. Sí, profe. Claro, me dice fosfato de calcio el 70% de pureza. Entonces, ¿estas son puras o impuras? Impuras. No, No, puras. estas son puras. Claro. Entonces, yo ahí calculo la cantidad impura. ¿Cómo calculo esta cantidad impura? ¿Con el 100 arriba y el 70 abajo o al revés? Sí, que debe tener arriba. 100 sobre 70. Sí, 100 sobre 70. Y listo. Tengo el primer dato. Y el segundo dato es igual, pues no. Y más rápido porque le hago la relación directa.
y ya tengo las toneladas de dióxido de silicio, que es lo que me pregunta el ejercicio. Entonces me dice calcular las toneladas métricas de fosfato de calcio al 70%, ya calculamos. Y el dióxido de silicio. Si no nos da ningún porcentaje aquí, asumimos que es puro y ya tengo la cantidad de toneladas. Entonces, no sé si usted ve la bondad de esta forma de cálculo. Caso contrario, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría pasar las toneladas a gramos, los gramos a moles, calculamos las moles, luego las moles pasamos a gramos y luego a toneladas. ¿Qué tal? Y de pronto alguien dice, no, es que yo voy a hacer como Amanda Chan. Bueno, y entonces ahí nos demoramos demasiado, ¿no? Y nos va a salir lo mismo, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces, mire, y para terminar esta partecita, si bien yo hago esta relación que pueden ser toneladas o pueden ser cualquier otra unidad de medida, eso no significa que 2 pesos fórmula gramo, por ejemplo, del fosfato, pese 620 como... No, eso es el error que hay que evitar. Pero sí, yo debo decir y yo sé que 2 pesos fórmula gramo del fosfato de calcio pesan 620,14 gramos de sal. Eso nomás es. Más no es esto. Esto me sirve para relacionar entre sí, para relacionar así, más no así. No sé si estoy clara. Error grave es decir que una mol de fósforo molecular pese 123,89 toneladas. Eso es una barbaridad. Pero sí está bien decir que una mol de fósforo molecular pesa 123,89 gramos. ¿Sí? ¿Sí está claro esta parte? Profe, ¿me puede volver a repetir la relación que hay entre gramos y toneladas? Porque de gramo depósito de tonelada. Entonces esa parte no la entendí muy bien. ¿La puede volver a repetir, por favor? A ver, pero ¿qué es lo que quiere que le repita? No le entiendo, en Este, cambio. al inicio teníamos por ejemplo, los 620,14 gramos de la sal y se les pasó a toneladas directamente. Ah, es que eso, ya, es que eso le digo que en esta geometría es posible poner esta relación, pero solo para fines de cálculo, más no para decir que 2 pesos fórmula gramo pesan 620,14 toneladas. No, eso es un error grave. Porque lo que nosotros sabemos que es que 2 pesos fórmula gramo de fosfato de calcio pesan 620,14 gramos. Eso sí digamos, es verdad. Pero esta relación de toneladas, toneladas del fosfato de calcio, toneladas de dióxido de silicio y toneladas de fósforo, aquí sería fósforo, eso sí es evidente y es correcto. Y es una relación estequiométrica aceptada, pero solo para fines de cálculo y para relacionar así entre reactivos y productos y de esta manera y las mismas unidades. Porque también aquí yo puedo decir, ¿qué tal si no me dan toneladas? Me dan libras, ¿no? Entonces yo puedo igual decir, a ver, en vez de toneladas yo puedo poner aquí libras. Y acá también yo puedo poner libras, ¿sí? Aquí también yo puedo poner libras de SiO2. Y acá también yo puedo poner libras de fosfato, perdón, de fósforo, ¿sí?
Entonces, estas relaciones así tal cual son bienvenidas solo para fines de cálculos. ¿Para qué? Para no estar haciendo, repito, que de las toneladas del reactivo que me dieron, perdón, del producto que me dieron, paso a gramos, luego a moles, luego de las moles paso nuevamente a gramos y luego otra vez a toneladas. Entonces me obvio todos esos pasos y hago la relación directa. 123,89 toneladas de fósforo necesitan o requieren de 360,48 toneladas de dióxido de silicio y de 620,14 toneladas de fosfato de calcio. Listo, eso es todo y eso es correcto. ¿Sí? Sí, prefieres. Entonces, no sé si vimos con ustedes y tal vez quizá con esto terminamos. Por ejemplo, cuando revisábamos la estequiometría, yo les decía, a ver, yo tengo N2 gas, ¿no? Tengo hidrógeno gas. Y eso es lo interesante, les decía, de saber el estado en que se encuentran los tanto reactivos como productos. Y mire usted, todos son gases. Por lo tanto, yo puedo aquí hacer una relación de volúmenes molares, ¿no? Entonces yo puedo decir, a ver, primero igualemos. Aquí sería 2, sería 3, ¿ya? Entonces yo puedo decir un volumen molar de nitrógeno necesitan 3 volúmenes molares de hidrógeno para producirme 2 volúmenes molares de amoníaco, ¿sí? Entonces, si es que yo puedo hacer esto, ¿será que yo puedo hacer esto? Y decir 1 litro de nitrógeno combinado o cuando reaccionan con 3 litros de hidrógeno, me producen 2 litros de amoníaco. ¿Será que yo puedo decir eso? Y sí, esto es válido. Y esto es estequiometría. Pero claro, siempre y cuando nosotros utilizamos la misma unidad. Mire que aquí digo un volumen molar, 3 volúmenes molares y 2 volúmenes molares. Acá digo 1 litro de nitrógeno, 3 litros de hidrógeno y me dan 2 litros de amoníaco. Y puedo hacer esta relación así, de una. Entonces ahí yo, por ejemplo, le podría preguntar cuántos litros de nitrógeno e hidrógeno se necesitan para obtener 20 litros de amoníaco. Entonces mire cómo yo puedo relacionar litros con litros y con litros. ¿Sí? Es igual que el caso anterior, que le dan toneladas de fósforo y le piden calcular toneladas de dióxido de silicio y toneladas de fosfato de calcio. Es parecido, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hago eso? Porque yo puedo obviar de esta manera el paso. Mire qué es lo que yo obvio. El paso de los litros a moles, de las moles nuevamente a litros. Sí, yo puedo hacer la relación directa. ¿Por qué? Porque aquí coinciden que todos los 3 son gases. Y como son gases, yo puedo relacionar sea como volúmenes molares o sea como litros. Y usted va a ver que cualquiera de estas relaciones sale igual, sale lo mismo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, espero que les haya servido. Profe, En la, profesor, espérese. No espera indicar por último la 20. Que esa no, estaba revisando y no entendía ciertos puntos en la 20. a ver, ¿qué es lo que no entiende? La primera, profe, la primera. La A. A ver,
Esta ya lo hicimos con otro curso, pero veamos. A ver, mire, en el primer literal le pide moles y gramos de qué, de reactivo o de producto. De reactivo. Sí, moles y gramos de reactivo y le da el producto. Mire usted que le da 1000 litros de etanol y está al 70% volumen, es una unidad de concentración. Esto le da la densidad de la solución, porque esta es una solución al 70%. Y también le da la densidad del etanol puro. Entonces aquí sí hay un poquito que pensar para ver qué es lo que yo hago. Primero, para pasar o para calcular moles de glucosa, porque cuando ya tengo moles ya puedo calcular gramos. Para calcular las moles de glucosa, ¿qué tengo que tener del etanol? ¿Será que con los litros yo puedo hacer la relación estequiométrica? Tengo que tener las moles. Sí, tengo que tener las moles de etanol. Y para tener las moles de etanol desde los 1000 litros de etanol al 70%, ¿qué tendré que hacer? Los litros, primero pasar a gramos. A ver, ¿cómo? Sería con la densidad. ¿Cuál densidad? Entonces Primero verán, sería la densidad del puro. ¿de cuál puro? A ver, Del ¿cómo? etanol ¿Cómo? puro. A ver, los 1000, ¿qué hago con los 1000 litros? Tengo 1000 litros. ¿Qué hago? Esos les paso a gramos. ¿Cómo? O sea, según yo le estaba haciendo, primero le pasé a mililitros. Ya, entonces tomando en cuenta esto del 70% volumen, ¿no es cierto? ¿Qué significado tiene 70% volumen? 70 litros del soluto sobre 70 litros de la solución. No, pues no ha de ser 70 sobre 70, sobre 100 Ay, litros. sobre 100 litros de la solución. Sí, sí. Sobre, Entonces, mire, aquí serían litros de etanol sobre 100 litros de la solución, ¿ya? Entonces, ¿cuántos litros de etanol? Y mire que esto es soluto, ¿no? ¿A cuánto será igual esto? Creo que es 700 litros, ¿no es cierto? Sí, de etanol puro. ¿De dónde saqué? Multiplicando esto, ¿no? Esto por 70 litros de etanol, y esto es puro, dividido para, vamos a ver, los 100 litros de la solución. Estos 1000 litros de etanol es solución, ¿no? Porque es la solución al 70%. Entonces lo que estoy haciendo aquí es calculando la cantidad de etanol puro, pero estoy en litros, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ya tengo etanol puro. ¿Qué más hizo? Ya, eso le pasé a mililitros. ¿Con qué? Con la relación de 1000 mililitros es igual a un litro. Ya. Entonces sería 10 al cubo mililitros Sobre 1. sobre 1. Ya. Ya, de ahí utilicé la densidad del etanol puro Sí. para pasarle a gramos. Eso es correcto. Entonces, no me diga, es que, ¿y para qué nos da esa otra densidad? Bueno, es para que piense, ¿no? A ver, ¿qué tengo que usar ahí? A ver, aquí sería esto.
Y entonces aquí multiplico porque resulta que esta densidad es la densidad del etanol puro. Entonces gramos del soluto, en este caso del etanol, en 1 mililitro, ¿no? Del mismo etanol. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Ya tendría los gramos del etanol puro. Sí, ya tengo los gramos de etanol puro. A ver, sí, gramos de etanol puro. Gramos de etanol puro. ¿Y qué más hago? Esos Pasar gramos eso a moles. moles. Claro, pasar a moles y listos. Ya no me alcanzó. Pero bueno, entonces con esas moles ya puede calcular. Y mire que esas son moles puras, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Y con eso ya puede calcular la cantidad de las moles de glucosa y los gramos. ¿Sí? Y la B es igual, digamos, con los mismos datos que la A. Entonces, mire, todo esto, este ejercicio yo les puse justamente porque de eso se trata la producción de alcohol, ahora que está de moda, ¿no? El uso del alcohol. Entonces, parten de un azúcar, en este caso la glucosa es la azúcar más pequeña, digamos, pero claro, aquí podríamos poner también la sacarosa, ¿no? Que es el azúcar de la caña de azúcar. Entonces, para procesos de fermentación se parte de una solución de azúcar al 12% más o menos en masa, que es la concentración de glucosa o de azúcares normal de un producto agrícola, ¿no? Es decir, por ejemplo, las frutas. No sé exactamente cuánto tenga la caña de azúcar en azúcar. Tal vez tenga un poco más, pero no es más del 20%, puede ser un 15%, algo así, pero no más. Entonces, aquí lo que se le pide es calcular los kilogramos de esta solución de glucosa si la concentración es al 12% en masa, ¿sí? Y lo mismo los litros y metros cúbicos de dióxido de carbono obtenidos durante el proceso, porque mire que además del alcohol se usa, digamos, se produce el dióxido de carbono, que también en términos ya industriales, esto es un negocio, ¿no? Entonces, quien sabe hacer este proceso de fermentación ya puede ponerse nomás una industria de producción de alcohol, desde la caña de azúcar, por ejemplo, o de cualquier fruta que tenga azúcares, ¿no? Entonces, obtiene por un lado el etanol y por otro lado el CO2. ¿Para qué utilizan el CO2? ¿Quién sabe? Mire que, por ejemplo, bueno, cuando ustedes estén en un semestre avanzado, y qué pena que no les llevan ahora, o bueno, ahora por la pandemia, pero también en tiempos normales, tampoco no es costumbre llevarles a las industrias, pero por ejemplo en la industria de la cerveza, en las cervecerías son procesos fermentativos para producir la cerveza. Y asimismo es a través de la fermentación de los cereales. Entonces, los almidones del cereal pasan a azúcares, además del azúcar que tienen en forma normal. Estos azúcares pasan a alcohol. Y claro que el alcohol en la cerveza no pasa, o máximo puede estar teniendo un 6%, o si no es el 3%, el 4% de etanol. Pero mire que
dentro de este proceso también se produce CO2. Y este CO2 también es un producto que ahora utilizan mucho en la industria de las gaseosas. Esas aguas azucaradas que nos venden y que ojalá que ustedes no tomen, eh, son puestas colorantes y puestas CO2. Entonces eso nos venden embotellado y nos hacen creer que es rico, ¿no? Porque le ponen exceso de azúcares más. Entonces así es como nos envenenan, digo yo, con todas las debidas disculpas que, que del caso, pero por ejemplo la industria cervecera vende este dióxido de carbono a estas otras industrias que se dedican a producir gaseosas. Entonces, mire, aquí el negocio es redondo, ¿no? Por eso es necesario también el cálculo del CO2. Listo, entonces con eso yo creo que ya es posible que ustedes realicen estos ejercicios para para el fin de semana, ¿no? Como está descrito en la tarea. Profe, una Entonces, última pregunta. sí, dígame. Los gramos de glucosa que obtenemos en el literal A serían de la solución de glucosa. Sí, ese mismo dato les sirve acá. Entonces esa solución solamente le pasaríamos al 12%. Sí, claro, porque lo que le sale arriba son los gramos del soluto. Ya, Corresponderían al 12% de la solución. ya, profe. Ujú, Gracias. ya. Entonces, con esto me despido. No sé si el 21 está claro lo que se pide. Por último y a propósito que está aquí. Mire que aquí es un poco ir en retro, ¿no? Asimismo, le dan el producto. El producto está puro. Em, no, a ver. Vamos por partes. Le dan la cantidad de caliza. Profe, ¿no sería que ahí trabajaríamos con el 1.8 litros para Sí, sacar la caliza y eso después le hacemos para la pureza con los 10 gramos? sí. Es decir, eso estaba pensando. Los 10 gramos representan al 100%. Es decir, es la caliza impura. ¿Sí? La cantidad de caliza que usted calcula con el 1,8 litros, ¿a cuánto corresponderá? Sería, ¿no? De pureza. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, con esto me despido. Ya ha sido más de las 3. Y nos vemos con ustedes el día viernes no hay laboratorio, ¿no? No, profe, ya se va. Pero tienen el cuestionario. Sí, Zaira. Profe, no sabía si ese día hacíamos tutoría, pero para la prueba final, eh, ejercicio para la prueba final, la prueba A 8. ver, ese día, déjeme ver, lo que pasa es que también estoy en otras cuestiones. Eh, yo le aviso, yo le aviso ese mismo día si vamos a poder tener o no, porque tenemos las siguientes semanas que prácticamente, bueno, serían la siguiente semana nomás para hacer todo eso, ¿sí?
Entonces,